la última parte del juicio monitorio, el procedimiento monitorio, en el supuesto de que se opone, el deudor se opone, presenta escrito diciendo el por qué no debe esa cantidad, las razones por las que no debe esa cantidad, o sencillamente no debo esa cantidad, sino que es una cantidad distinta. La ley dice que si se opone el deudor, se resolverá el asunto definitivamente por el juicio que corresponda. Y la sentencia que se dicte tendrá valor de cosa juzgada. Eso es pregunta de examen. Es decir, que si en los 20 días que le hemos dado al deudor, el deudor se opone, presenta las razones por las que no debe todo o parte de esa cantidad, se resolverá definitivamente ese procedimiento definitivamente por el juicio que corresponda. ¿Qué pasa? Que aquí ya vamos a ver la cuantía. Es decir, si no excede la cuantía inicial, porque la cuantía del monitorio, decíamos que para presentar el procedimiento monitorio, la cuantía puede ser cualquiera, pero cuidado, porque si se opone el deudor, aquí sí que vamos a ver cuantía en la oposición. Si es más de 2.000 euros o es menos de 2.000 euros. Bueno, pues si excede de la cuantía del juicio verbal, el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto, se da por terminado el procedimiento monitorio y se acuerda que se continúe la tramitación por los trámites del juicio verbal. ¿Y qué pasa? Que si se sigue por los trámites del juicio verbal, es el inicio del juicio verbal. Se da traslado, se acuerda dar traslado de esa oposición que ha presentado el deudor, se acuerda dar traslado por término de 10 días. ¿Lo veis? Termina, dicta el decreto, el letrado de la Administración de Justicia, se da por terminado el monitorio y se transforma ese procedimiento monitorio, se transforma al juicio verbal. ¿Por qué? Porque la cuantía que se está reclamando no excede del juicio verbal. Pero imaginaros que esa cuantía que se está reclamando sí que excede del juicio verbal. Ese escrito que ha presentado el deudor, como excede del juicio verbal, ese escrito de oposición ya va a necesitar la firma de abogado y procurador. ¿Lo veis? No excede, no necesitamos firma de abogado y procurador. Excede del juicio verbal, necesitamos que ese escrito de oposición lleve la firma del abogado y procurador. Ese escrito de oposición tiene que ir firmado de abogado y procurador. Y el letrado de la Administración de Justicia, como ya no es juicio verbal, que es un procedimiento, en este caso ordinario, sería ordinario, le da traslado al acreedor, al que presentó el procedimiento monitorio, y le da traslado por un mes para que presente la demanda en forma. Ahora, como el demandado, el deudor, se ha opuesto y la cuantía excede del juicio verbal, me da traslado el letrado de la Administración de Justicia al acreedor para que el acreedor presente la demanda de juicio correspondiente. En este caso sería un ordinario, porque si no, o está el juicio verbal o está el juicio ordinario. Si excede del verbal, está claro que estamos por el juicio ordinario, ¿vale? Bueno, pues me dan traslado para que el acreedor presente la demanda de juicio ordinario. Y me dan traslado por un mes. ¿Desde cuándo? Desde que a mí me han comunicado que el demandado, el deudor, ha presentado escrito de oposición. Y me dan traslado por un mes para que el acreedor presente la demanda correspondiente. Pues, ¿qué puede pasar? Pues que puedo presentar la demanda o no presentar la demanda. ¿Qué pasa si no presento la demanda? Si yo, en ese término que me han dado de un mes, no presento la demanda, el letrado de la Administración de Justicia pone
sobreseyendo el procedimiento y condenándome al acreedor en costas porque no he presentado la demanda. ¿Y qué pasa si sí que presento la demanda? Pues que se pondrá fin al procedimiento monitorio y se continuará por los trámites del juicio ordinario, es decir, se dará traslado por el artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se continuará el procedimiento por los trámites del juicio ordinario. Y, preguntaje de examen, cuando la reclamación, se trate de reclamación de un procedimiento monitorio, que sea reclamación de rentas, independientemente de la cuantía, y es pregunta de examen, si el deudor se opone al procedimiento, siempre se seguirá por los trámites del juicio verbal, independientemente de la cuantía. Y se acabó el procedimiento monitorio. Bye, bye.